Buenas tardes. Lo primero, agradecer al CNELSE el haberme permitido estar aquí para expresar mi comunicación. Versa sobre la mediación comunicativa. Yo estudié este ciclo en la Fundación CNSE y por eso quería participar aquí en el CNELSE junto a mi compañero Miguel, el cual no ha podido participar, no nos ha podido acompañar hoy. Entonces me voy a encargar yo de la comunicación. Es importante que echemos la vista atrás y que reconozcamos la evolución de la historia de la comunidad sorda. Hoy estamos aquí porque muchas personas sordas han trabajado y han luchado para que podamos estar. En la educación de las personas sordas en nuestro país, esta mañana hemos podido acceder a diferentes comunicaciones, se ve que el perfil profesional de personas sordas en educación todavía no está consolidado y tiene una cuota muy escasa. Esto, lógicamente, tiene una influencia en la situación actual de la sociedad y cómo ella nos percibe. Todo el movimiento asociativo de la CNSE, las federaciones, las asociaciones de personas sordas tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas sordas. Para ello, crean congresos específicos y servicios específicos para garantizar y cubrir sus necesidades. Las personas sordas podemos ser mediadoras comunicativas y además tenemos el perfil más adecuado. Hay diferentes investigaciones que así lo avalan. También para esta comunicación, Miguel y yo hicimos un cuestionario de satisfacción a personas sordas en la cual evaluaban los servicios prestados tanto por profesionales oyentes como por profesionales sordas. Nuestro objetivo eran tres: hacer un estudio y una argumentación de la importancia de que la mediadora comunicativa sea una persona sorda, también manifestar el sentir de las personas sordas usuarias de servicios de atención, saber si era correcto o no. Otro de los objetivos era el empoderamiento de la comunidad sorda a través de conceptos como Deaf Hood, Deaf Gain, que son palabras que tienen un gran significado y que transmiten el sentir de las personas sordas en cuanto a la argumentación y también exigencias de aquellas cosas que necesitamos. Y como tercer objetivo teníamos la sensibilización a la sociedad para sensibilizar de la importancia de la profesional en mediación comunicativa que sea una persona sorda. Lógicamente no podemos olvidar el movimiento asociativo de personas sordas, los congresos organizados por la CNSE que nos sirven de guía y de faro para saber cuáles son las líneas prioritarias en las cuales trabajar y llevar a cabo, y por eso exigimos que las profesionales y profesionales sean personas sordas, que atiendan a la familia, que puedan estar en diferentes ámbitos de la sociedad y copar los espacios que les pertenecen por derecho propio. En 1992, la CNSE organiza la primera jornada sobre nuestra identidad. En este espacio, las personas sordas empezamos a reflexionar sobre el concepto de identidad personal y grupal. Es un momento de reflexión y también de orgullo, porque tomamos conciencia de lo importante que es ser personas sordas y de qué significa. En el año 2012 celebramos las segundas jornadas sobre nuestra identidad con dos conceptos nuevos, Deaf Hood y Deaf Gain. Además, en estas jornadas contamos con diferentes mesas redondas. En una de ellas participan diferentes personas jóvenes sordas
en la cual expresan cuáles son sus demandas y necesidades, especialmente en el ámbito educativo y relacionados con el concepto de identidad personal y grupal. También hablamos de la figura profesional de la intérprete sorda y de su importancia. En las jornadas de identidad trabajamos dos conceptos. DeafHood, creado por Paddy Ladd, el cual explica cómo las personas jóvenes desde el propio momento del nacimiento nos desarrollamos y tenemos unas vivencias iguales a la del resto de personas sordas indistintamente del lugar en el que nazcan. Además, en el Congreso Mundial organizado aquí en Madrid en el año 2007 accedemos a una comunicación en la cual hablamos de la lengua de signos y de la construcción de nuestra identidad a través de la cultura y de la lengua de signos propia de la comunidad sorda, en la cual contamos con profesionales expertos en este tema. El concepto Deaf Game nace en la Universidad de Gallaudet gracias a Geoff Murray, el cual explica cómo muchas veces se tiene la perspectiva de que una persona sorda es una persona a quien le falta algo. Aquí en España este concepto se ha desarrollado y se ha difundido gracias a Emilio Ferreiro en su web Excepcionales y tiene además una infografía muy bonita que la explica. Cómo las personas sordas podemos aportar valores muy positivos desde nuestro punto de vista, nuestra identidad, nuestra lengua, nuestra cultura, para seguir desarrollando las sociedades y hacerlas más ricas. Aportamos muchas cosas importantes y bonitas al mundo. Además, muchas veces las personas sordas tenemos que estar por delante y nos adelantamos a las personas oyentes por ese desarrollo que tenemos. Toda esta argumentación ha sido recogida, pero necesitábamos saber cuál era el sentir y el latir en la calle de las personas sordas. Por eso realizamos un cuestionario en el cual recopilábamos una serie de datos sociodemográficos y les preguntábamos cuáles eran las expectativas y la satisfacción en los servicios que prestaban a veces personas oyentes o personas sordas. Queríamos saber en general cuál era la satisfacción en estos servicios presentados. La verdad es que tanto Miguel como yo no esperábamos haber recibido tantísimas respuestas. Fueron un total de 152, la mayoría, lógicamente, de personas sordas y también algunas de personas sordociegas. Ojalá en el futuro podamos contar con una mayor participación de personas sordociegas, pero la mayoría eran personas sordas. Las personas sordas además participaron de la mayoría del territorio nacional, lo cual nos permitía tener una visión global del sentir. Y las edades eran muy diversas. No nos centrábamos simplemente en una etapa vital, sino que nos aportaban muchísima información porque había personas de diferentes edades que habían participado. Había una serie de preguntas, por ejemplo, si eran usuarias o usuarios de servicios de atención a personas sordas en federaciones o asociaciones, y la mayoría nos decían que sí. Y a raíz de esta pregunta les preguntábamos si era mejor la atención recibida por personas sordas o por personas oyentes. Nos centramos principalmente en 4 preguntas. La primera de ellas, indistintamente del tipo de profesional que tenían, era si la comprensión de aquello que se les explicaba era satisfactorio o no.
La segunda era si aquello que la persona sorda le comentaba al profesional era entendido o no era entendido en su totalidad. La tercera, si tenían que hacer una serie de adaptaciones en su registro para que el profesional les pudiera entender. Y la cuarta, el grado de satisfacción en general. En esta tabla podéis ver las respuestas. Era una puntuación máximo de 5 y las personas sordas decían que cuando el profesional era sordo les entendía sin ningún tipo de problema. Y además coincidía que se tenían que adaptar menos, que en el caso de que el profesional fuera una persona oyente, debían adaptar más su registro y regularlo para que les pudieran entender mejor. Esto era algo que no pasaba cuando el profesional era una persona sorda. Y además el nivel de satisfacción es mucho mayor entre iguales, al ser atendidos por personas sordas. También queríamos saber si conocían la figura profesional de la mediadora comunicativa. Es de reciente creación, surge en el año 2014 a través de un ciclo superior de formación profesional y queríamos saber si conocían esta figura o si tenían dudas al respecto de sus funciones. La primera de ellas era si la conocían, la mayoría de las personas dijeron que sí, algunas, muy poquitas, dijeron que no y algunas, un 9,9%, tenían dudas entre las opciones de mediación y comparándolo con la intérprete de lengua de signos. La segunda pregunta era si consideraban que la mediación comunicativa era importante, si esta figura profesional era importante dentro de la comunidad. La mayoría decían que sí y luego muy poquitas personas, casi un 2%, decían que no y un 14% dudaban de la diferencia entre la intérprete y la mediadora comunicativa. Lógicamente, al ser de reciente creación, es necesario sensibilizar y difundir más esta figura profesional. En el caso de que la persona que ejerza la mediación comunicativa sea una persona sorda, sí lo consideraban más importante a que fuera una persona oyente y dijeron casi la mayoría que sí, que era preferible que fueran personas sordas quienes ejercieran la mediación comunicativa. Se les preguntó cuáles eran los ámbitos en los que consideraban que este perfil era más necesario. El primero de ellos era el social, en el cual es muy importante contar con esta figura profesional. Antes, en la mesa de por la mañana en educación, hemos hablado de la figura de la especialista sorda en lengua de signos y poco a poco se van desarrollando más figuras profesionales para las personas sordas, las cuales nos capacitan en el ámbito educativo para estar presentes. También preguntábamos por qué esto era importante para ellos. Y es, lógicamente, porque conocemos el sentir, cómo nos sentimos las personas sordas, cuáles son las necesidades que tenemos. Sabemos identificarlas y sabemos cubrirlas. El segundo motivo es porque compartimos la lengua de signos. Como conclusión, toda esta narrativa, todo esto avala para garantizar y demostrar que las figuras profesionales de personas sordas, en este caso en mediación comunicativa, son importantes. Y ojalá que en el futuro, en ámbitos públicos y en diferentes ámbitos de mediación comunicativa, de educación, en cualquiera de ellos, las personas sordas tengamos cabida como profesionales porque podremos afrontar este tipo de servicios. Me gustaría acabar la comunicación con esta frase de Juan Luis Marroquín, que tanto a Miguel como a mí, que hemos estado trabajando en este proyecto
y que queremos ponerlo encima de la mesa para que la comunidad sorda pueda beber de él y lo pueda aprovechar. Aprovechamos también esta frase de Juan Luis Marroquín de no he querido pasar por la vida como una sombra o como una nube, que no deja que ningún rastro de su paso. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención.